Y ese tubito se va a convertir en el sistema más complejo del universo conocido, que es el sistema nervioso central. Y es justo ese inicio lo que arranca el proceso de organogénesis. Después, obviamente, los organismos van a madurar de manera sexual y van a producir gametos. A ese proceso se llama gametogénesis. Y en muchos casos va a haber una transformación de etapa larval a etapa adulta. Y a esa transición se le llama metamorfosis, que tristemente ha sido muy poco estudiado. Ya argumentábamos un poquito hace un par de clases. Ha sido muy poco estudiado porque los humanos no tenemos propiamente una metamorfosis, ¿verdad? Y si se dan cuenta, ¿hacia dónde se ha ido más la investigación? Hacia aspectos médicos, ¿verdad? Hacia biomedicina, biotecnología y la parte de producción. ¿Coinciden con ello? Y la verdad, para mí la metamorfosis es un proceso increíble. Vamos a discutir un artículo un poco fumado, ¿eh? En serio, hay una revista muy prestigiosa de la Academia Americana de Ciencias, que se llama PNAS, PENAS, y ahí puedes publicar, un segundo, lo sé, Ingrid, hay muchísimo, y la verdad es que la metamorfosis sigue siendo fascinante. Bueno, ahí puedes publicar de dos maneras. Uno, el común de los mortales, mandaríamos el artículo y sería revisado por pares, ¿no? Lo que se dice en inglés peer review. Un grupo de 2 o 3 revisores deciden si aceptan o no el artículo. La otra es que tú eres amigo o amiga de uno de los editores. Entonces tiene entrada libre. Y uno de los editores en esa época era Lynn Margulis. Y le dio entrada libre a ese investigador sin pasar por revisión de pares. Y lo que proponía, no me quiero adelantar demasiado porque quiero que ustedes me den su punto de vista una vez que lean el artículo y que lo discutamos más adelante. Que la metamorfosis es derivado de la fusión de dos genomas. El de la oruga, por ejemplo, y el, de la, y del adulto, ¿sí? O sea, que la palomilla, por ejemplo, más independientes que se fusionaron y que por eso ahora presenta dos estilos de vida, el larval y el adulto. ¿Cómo les suena eso? Pues sí, está como muy loco, ¿no? Y pasó derechito a publicación. Claro, porque tenía el madrinazgo de Lynn Margulis, ¿no? Por cierto, ¿han escuchado su entrevista? Que se le hizo a una estudiante de biología de la UAP. ¿Ninguno de ¿Alin ustedes? Margulis? Sí, No, una compañera no de sabía. ustedes. Obviamente, eso ya tiene sus años, ¿no? Lynn Margulis ya murió, pero una compañera de ustedes justo estaba haciendo el posgrado en Oxford y tocó que había un congreso y llegó Lynn Margulis y la entrevistó. ¿Les gustaría escucharla? Oh, sí, Sí, está en YouTube. estaría cool. No, la tengo yo, me la pasó Juan Malda. Ah, súper bien, sí. Sí. Sí, estaría padrísimo escucharla. Es increíble escucharla. Más que una persona, es una fuerza de la naturaleza, ¿eh? En serio, es increíble, ¿eh? O sea, no coincido con todos sus puntos de vista, pero la manera de plantearlos reconozco que es muy convincente. Y es muy simpática, ¿eh? Bueno, ya luego lo escuchamos. Regresando a la clase, tenemos segmentación. La primera etapa. A ojo de buen cubero, hay algo que les llame, ok, tenemos aquí el óvulo, es fertilizado, y ya justo esto se forma una membrana externa, ¿no? Que luego platicamos. ¿Qué es esa membrana? Sí, sí, Laura, lo que se ha planteado, que lo más parecido, aunque no es obviamente tan radical como cuando hablemos en el caso de algunos invertebrados marinos, por ejemplo, es el destete, ¿sí? Ese cambio de dieta. ¿No me escuchan? Ingrid. Sí, Sí, sí se escucha bien.
Sí, se escucha. ¿Y tú, Ingrid? ¿Me escuchas? ¿Qué será, Puede ser su No sé, internet. ¿El mío? no sé la red. No, más A bien. lo mejor La es el de- internet de ellos, porque ahora no se escucha tanta interrupción como la vez pasada. A lo mejor es el internet de ustedes. Ah, ok. Sí, mira, seguimos aquí tristemente con la red de invitados. No nos han reactivado la red de académicos. Ya tiene varias semanas. Le pregunto a la coordinación del campus. Bueno, si me escuchan, miren, aquí está recién fertilizado este óvulo y se va a formar una membrana muy importante que vamos a discutir bastante, que es esta membrana, ¿no? Pero aquí tenemos un cigoto, ¿verdad? Con todo ese potencial. En la figura B, así fuimos nosotros hace algunos años. Es un Cuando hecho. éramos muy jóvenes. Cuando eran extremadamente jóvenes, ¿sí? Y tenían todo ese potencial. Así como tienen ahorita todo este otro potencial, aquí tenían todo ese potencial celular. Y luego, milagrosamente, pasó a un proceso fascinante que se llama división celular. Y generamos 2 células, y luego 4, y luego 8, y luego 16, y luego 34 billones. Solo, ¿qué quedamos que era la como membranita que se le ve en la imagen B? Si estamos hablando de vertebrados, es una membrana hialina. Membrana y Y va a ser muy importante para protegerse contra la polispermia. Membrana y harina. Sí, con H. Ok. ¿Sí? Pero eso tenemos que hablar a fondo, ¿eh? Porque es muy importante. Porque regula, o más bien reduce el riesgo de que hubiera polispermia. ¿Qué es polispermia? Que llegue más de un espermatozoide a fertilizar un óvulo. ¿Por qué la polispermia viene siendo mala, profe? Por ejemplo, los perritos tienen muchos hijos. ¿Y por qué el humano se evita? Eso no es polispermia. Por ejemplo, ¿qué pasaría si una mujer estuvo tomando pastillas anticonceptivas? ¿Sí? Y de repente se quiere embarazar. Deja de tomarlas, pero no espera un periodo para normalizar, digamos, para regresar una homeostasis a su cuerpo a nivel hormonal. Lo que va a pasar o ha pasado es que puede hiperovular. ¿Producir más óvulos? Sí, justo en ese periodo se va a querer embarazar y hay más de un óvulo, ¿verdad? Son como los gemelos que les dicen cuates. ¿Sí? Los que no son idénticos. Eso es que hubo más de un óvulo que fue fertilizado. Ok. En este otro caso, cuando es polispermia, significa que en el mismo óvulo llegó más de un espermatozoide. Y recordemos, en mitosis tenemos que organizar a estos cromosomas, ¿verdad? Pero ya no tienes 2 juegos, ahora tienes 3. Oh, ya. ¿Sí? Ujú. Claro, me podrías argumentar, ¿y las plantas, profe? Bueno, ahí sí, son fascinantes porque el trigo, por ejemplo, es producto de la cruza de 3 grupos distintos, ¿no? Y al final fue exitoso ese reacomodo de cromosomas para ahora tener esas variedades de trigo con las que contamos. Pero en esencia sería negativo, ¿no? Si ustedes van a hacer una fertilización artificial en animales, por ejemplo, tendrían que cuidar la proporción de óvulos con respecto a esperma. ¿Cómo lo hacen? Contando. ¿Han usado las cámaras? Anyway. Sí, exacto. Para hacer conteo, por ejemplo, de células sanguíneas. Igual podrían contar esperma y podrían contar óvulos. Para más o menos llevar una proporción adecuada para hacer tu fertilización. ¿Sí? Cuando hablemos de erizo de mar,
Yo solo lo he hecho con erizos de mar, ¿sí? Ese tipo de fertilización, así. Tú tienes que ver esa proporción. No sé si contesté o se lo... Sí, sí contestó. Perfecto. Ahora, ¿qué les llama la atención? Vamos, esa membrana externa no ha cambiado de tamaño, ¿sí? Lo vemos aquí un poquito más aumentado, pero vámonos a enfocarnos en la membrana hialina, únicamente. ¿Qué les llama la atención del volumen de las células? ¿Cómo se ha hecho? Es menor, ¿no? Exacto. Se ha hecho más y más chiquito, ¿sí? Exacto, Ingrid, ¿sí? ¿Qué implica esto? ¿Qué fases tenemos en el ciclo celular? La G1, la S, la G2, M. la Bien, M. ¿verdad? ¿Qué pasaría si quitáramos de la ecuación G1 y G2? Deja de crecer la célula ¿Y con qué nos quedamos únicamente, Lucía? con la fase M Y S, ¿no? y S. Pues, ¿qué tenemos? Tenemos síntesis, mitosis. Síntesis, mitosis. Y es lo que está pasando. Nunca en toda nuestra vida, incluso si una persona tuviera un tumor, se va a generar tan rápido como aquí. ¿Por qué? Porque no tenemos crecimiento. No hay G1 y no hay G2. Únicamente hay división celular. ¿Qué va a pasar? Se va a generar todo el potencial celular. Por eso la primera etapa se llama segmentación. Solo va a haber división celular, sin fases de crecimiento. Lo fantástico es cómo sabe el embrión hasta cuándo, ¿no? Sí. ¿Y hay información sobre eso, de cómo saben? Es por la información genética, ¿no? La carga Exacto. genética que trae. Digamos, de manera general, esto va a ser así, o se va a mantener así hasta blástula media. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que argumentábamos de una manera muy extraña que fue primero si el huevo o la gallina? Sin entrar en la parte filosófica, en el caso de biología del desarrollo, vamos a argumentar que fue primero la gallina. ¿Por qué? Porque hubo depósitos de mensajeros en el óvulo. ¿Sí? La madre, por células, por ejemplo, células nodrizas o otro tipo de células que flanquean al ovocito, le depositaron mensajeros. Y esos mensajeros están distribuidos de manera heterogénea. Que ahorita que hablemos de los mapas del destino, van a ser importantes. Hoy hablamos de ellos. ¿Qué hablamos de ellos? ¿No? En la clase pasada. Un poquito, sí. Como que lo mencionamos. Existen estos porque hay mensajeros específicos en cada región del citoplasma, agarrados a el citoesqueleto en sitios específicos. Y además, ya viene con todo el kit, digamos. Se le donó de mensajeros, por ejemplo, para ciclinas y sinasas. Justo cuando llega el esperma, ese mensajero se traduce a proteína. ¿Y qué hacen las ciclinas y sinasas dependientes de ciclinas? Regular la división celular. Entonces, va a trabajar de gratis, digamos, este embrión en promedio hasta blástula media. Aquí va a haber un decaimiento de los mensajeros de la madre. Y va a haber un inicio de la expresión de los genes del nuevo genoma, del genoma que se formó en el cigoto. O sea, el óvulo está cargado en su, bueno, digamos como cargado en su citoesqueleto con estos mensajeros que se activan cuando llega el esperma Exacto. y ya esos son los que le permiten hacer todo el ciclo celular al principio. Al principio, sí. Ok. Y por eso no necesitamos crecimiento, ¿verdad? Porque ya fue aportado. Es hasta que se acaben esos mensajeros, al final tienen una vida media, ¿no? Bueno, ahora sí, y a partir de ahí, todos nosotros vamos por nuestra cuenta. Y desde entonces hemos estado expresando nuestras propias proteínas. Ok. Y es por eso que en esta etapa no requerimos de crecimiento. Y cada una de estas pelotitas, cada una de estas células, tiene un nombre muy específico, se llaman blastómeras. Que al principio
nos va a formar como una pelotita muy compacta que se llama mórula. Eso lo vemos ahorita. Y luego la pelota se va a ponchar. Y la pelota ponchada se llama blástula. Pero seguimos en segmentación. ¿Sí? Después, ya que se ponchó esta pelota, viene la siguiente etapa, la de movimientos celulares, que se llama gastrulación. Y gracias a esos movimientos celulares se van a formar 3 capas germinales: ecto, meso y endodermo. Y a partir de ahí, y gracias a la interacción de estas, podemos formar los órganos. Por ejemplo, la piel, ¿no? Tenemos una capa derivada del ectodermo, tenemos otra capa, bueno, hay múltiples capas, pero inicialmente otra capa derivada del mesodermo. Y después vamos a formar a los órganos. Y a esa etapa se le llama organogénesis. Y es la interacción de más de una capa germinal, de esas 3 que mencioné, quienes van a constituir a los órganos. Y es gracias a la interacción de 2 tipos celulares que definimos en la clase pasada, mesenquimales y epiteliales. Ven la figura, aunque está un poquito chiquita, ¿no? Aquí ya formamos un tubo neural. Esta lámina de arriba es la epidermis. Este circulito oscuro es la notocorda. Después, en el mismo mesodermo, tenemos aquí al mesodermo paraxial que va a formar a las somitas. Eso lo vamos a ir viendo todo, ¿eh? Eso, todos sus músculos y huesos de la espalda son derivados de aquí, de las somitas. Luego el mesodermo intermedio. Sus gónadas y sus riñones provienen de aquí. Y luego el mesodermo de la placa lateral. De aquí va a derivar, entre otras cosas, nuestro corazón. Pero eso es una imagen de espejo, ¿verdad? Aquí, de ese otro lado, tendríamos, en el lado derecho de esta figura, tendríamos mesodermo paraxial, mesodermo intermedio y el mesodermo de la placa lateral. ¿Cuántos corazones tenemos? 1. Uno, ¿verdad? Pero entonces las cuentas no me salen. ¿Cómo podemos tener 2 mesodermos de la placa lateral y un solo corazón? Porque son 2 cámaras del corazón. Exacto, tenemos que hacer que estas migren. Van a migrar, por eso el movimiento celular es muy importante. Por debajo de la notocorda se van a fusionar, se van a formar los septos y luego se van a girar, se van a plegar para darle esta conformación de cavidades que tenemos en el corazón. Recordemos que va a ser nuestro primer órgano funcional. Y finalmente, la metamorfosis. ¿Les gustan estas larvas de erizo de mar? Sí, Muy bonito. son bien extrañas. A mí son fascinantes, ¿no? Y aquí la locura es, como larva, es bilateral y como adulto es radial, ¿sí? Es gracias a esta metamorfosis. Esas larvas de 4, 8 brazos, etcétera, se le llaman larva pluteo. Ojo, lo vieron en biología, en zoología, ¿no? Yo creo que sí. Ya finalmente ya está lista para metamorfizarse. ¿Ven la figura de? Ujú, ¿Ven lo oscurito? sí. Ese es el futuro erizo. Entonces, ¿qué le va a pasar al resto? Va a entrar, se muere, entra en apoptosis. Hay una tinción muy barata que se llama naranja de acridina que te permite marcar núcleos apoptóticos. Entonces, nosotros jugamos con un confocal que teníamos cuando estaba yo en Ensenada y teníamos, justo en el proceso de metamorfosis, teníamos con naranja de acridina y parece como una nave espacial. Todo hasta el diseño de la larva pluteo que ven aquí, imagínense con todos los núcleos apoptóticos. Además, recuerden, el confocal, además de tener X y Y, tenemos Z. Tenemos profundidad, ¿no? Entonces, es conjuntar todos estos campos visuales en uno solo. Se da una imagen increíble. Justo los teníamos que agarrar en esa ventana, cuando estaba el proceso de metamorfosis. Y solo esto que está oscurito, aquí ya está, va a estar en columna de agua, que haya ventos, ¿no? Y ahora en la figura F tenemos un ericito, con sus espículas y sus pies ambulacrales. Y ese tejido como de la
larva lo que va a hacer apoptosis es como blando, no es durito ni nada, solo, o sea, sí. Sí, es durito, ¿sí? Pero no se compara con este exoesqueleto. ¿Alguien ha comido ceviche de gónada de erizo? No. No, ¿No? Ni siquiera sabía que existía. Sí, No, a lo no. los mejor, ven mucho en Asia, ¿no? y en Ensenada. Ah, ajá. En Ensenada hay un lugar, es una fonda realmente, es muy famosa, se llama así, ¿sí? Y venden tostadas de pepino de mar y de otros invertebrados marinos. Y una muy famosa es la tostada de ceviche de erizo de mar, de gónada de erizo de mar, ¿sí? ¿Y no son como diminutas las gónadas de erizo de mar? No, porque están flanqueando a todas las paredes del exoesqueleto, ¿eh? Es bastante. ¿Y cómo le llaman ahí en la pescadería? Porque no creo que le llamen gónada de... No, ceviche de erizo, tal cual, así lo pides. Por Wow. 15 pesos, 20 pesos, yo creo. Pero bueno, regresando a clase, ¿no? ¿Sí? Entonces, está esa larva y se va a metamorfizar. Entonces, como ya mencioné, ha intrigado muchísimo a biólogos y también a biomatemáticos esa transición de simetría bilateral a simetría radial, ¿sí? Y para mí sigue siendo fascinante este proceso. O sea, la metamorfosis creo que es de los procesos que a nivel biológico me llaman más la atención. Pero no tengo ningún modelo aquí que trabaje con él. En Cuernavaca, en el IBT, en el Instituto de Biotecnología del UNAM, trabajan con erizos, pero estudian más bien etapas tempranas, únicamente fertilización. Porque recordemos que el erizo, ¿qué es? Es un equinodermo. Es un equinodermo, ¿verdad? Por ende, es un deuterostomado. Ujú. ¿Como quién? Como nosotros. Como nosotros. Por ende, puedes estudiar la fertilización y es externa y es transparente, como vemos aquí esta larva, en este erizo, usándolo como un modelo deuterostomado. Pero tristemente ya la parte de metamorfosis no han investigado demasiado. Definíamos en la clase pasada células mesenquimales y células epiteliales. Otro concepto importante son células germinales y células somáticas. ¿Cuál sería una definición sencilla por parte de ustedes de célula germinal? Las células que van a dar lugar a los gametos. Sí, ¿no? Y tomando esa misma línea de pensamiento, ¿cuál sería una definición sencilla de célula somática? Van a dar lugar a los tejidos. Exacto, todas las células diferenciadas del cuerpo, ¿no? Podríamos decir que las primeras son totipotenciales y las segundas son unipotenciales, ¿verdad? Ujú. Luego definimos esos términos más claro. Y si se dan cuenta, ese concepto de células también tiene todo lo que se requiere para una pregunta de examen. O no sé qué opinan ustedes. Yo creo que ¿Cómo? sí. ¿Sí? Entonces, vayan pensando en definiciones propias, ¿no? Por favor, porque creo que alguien podría preguntárselos en un par de meses. Otro punto también muy importante es que no nos enfoquemos en el ciclo de vida del organismo. Pensemos en el ciclo de vida de la especie o de la población al menos, ¿no? Y es un continuo. ¿Qué va a pasar? Aquí hay fertilización. Se fertiliza, ¿no? Pues la siguiente etapa que ya aprendimos ahorita es la segmentación. Hasta que vamos a una blástula, ¿no? Eventualmente se mueven las células y es la etapa de gastrulación. Esta de aquí es la transición a la formación de órganos. Y lo primero es formar una neurula. Obviamente a este proceso se le llama neurulación. Es el primordio, ¿sí?, del tubo neural. Luego se forma, en este caso, esta larva y se va a metamorfizar. Pasa de estadio larval a estadio adulto. Aquí va a haber una maduración de las gónadas para poderse nuevamente fertilizar. ¿Qué saben? ¿Por qué es famoso el ajolote de Xochimilco a nivel de biología del desarrollo y celular?
Y se Porque puede, ajá, ¿no? Sí. Y por culturalmente creo. Y Sí, no, porque se puede ignorar. claro, culturalmente es muy relevante y sobre todo lo que ha llamado la atención es que puede regenerar cualquiera de sus miembros, pero como larva o como adulto. Ah, como o sea que no hace metamorfosis, ¿no? Después de se que se... puede pasar de un estadio a otro y así, o sea, no tienen como una época en sí, o sea, lo puede hacer Pero en eh, realidad no lo hace. temporalmente. Sí, es como Ajá. mencionan, exacto, es como menciona Ingrid, ¿no? Una vez que alcanza su madurez sexual, se pierde esta capacidad. Y entonces habría que ver cómo hay una asociación entre, pues, me voy a decir un poquito, entre sistema inmune y regeneración, y entre madurez sexual y regeneración. ¿Saben que todos nosotros de niños podíamos regenerar las yemas? No, no ¿Así? sabía. Sí, ya no, ¿no? Mm. Pero de niños teníamos esa capacidad. Entonces también se ve que esa capacidad se puede perder conforme avanzamos en edad, ¿no? Ahora, otro concepto muy importante. Vamos a ver que hay dos polos, el polo animal y el polo vegetal, o el hemisferio animal y el hemisferio vegetal. Si comparáramos, eso va a ser algo muy burdo, pero si comparamos un animal con una planta, ¿quién es más sésil y quién es más móvil? El animal Sí, es sí, más. la planta. Ok, ese fue el criterio que usaron para denominarlos así. Pensaron el hemisferio animal más dinámico, el hemisferio vegetal menos dinámico. ¿En qué contexto? En el contexto de la división celular. Quien contiene el vitelo es el polo vegetal. El polo animal es el que está libre de este vitelo. Por ende, el vitelo es inhibidor del ciclo celular. Inhibe la división celular. ¿Qué pasa si tenemos un cigoto con mucho vitelo? Eso significa que va a estar dentro del huevo, por así decirlo, por mucho tiempo. No, más bien que la división va a ser parcial, ¿no? Mira, si dibujara aquí algo, Ah, parcial, o sea que no se terminaría. por completo, Ok. por ejemplo, esto, todo lo que pasa aquí que tiene una V es vitelo, ¿no? En la región vegetal. Ajá. Únicamente tendría división en el polo animal, ¿sí? Ok. Si no hubiera vitelo, tendríamos una división completa, Ajá. ¿sí? Si hubiera qué, poco vitelo. Sí. Por ejemplo, eso ya lo definimos en la clase pasada. ¿Qué dijo Aristóteles? Definición parcial, bueno, división parcial, división completa celular. Ujú. ¿Se acuerdan del concepto? Eran los de holoblásticos y mieloblásticos, Exacto. ¿Cuáles eran los holoblásticos? los que eran completa. Entonces, de ahí que puedes inferir en cuanto a su concentración de vitelo en un holoblástico. Tenían poquito vitelo. Exacto, o prácticamente nada, ¿no? Y los que eran meroblásticos, que puedes concluir. Tenían mucho vitelo. ¿Sí? ¿Está claro para todos? Es muy Sí, importante, ¿eh? Porque con base en esto vamos a definir el patrón de división celular en la etapa de segmentación. ¿Sí está claro? sí. Sí, sí, Eso también es clásico como para preguntarse, ¿eh? De verdad, ¿está claro para todos? sí. Por Es ejemplo, ortoblástico y oroblástico, ¿verdad? sí, holoblástico y meroblástico. Meroblástico. Sí, Gracias. sí, de nada. ¿Se acuerdan que hablábamos antier, perdón, del huevo? Que Ujú. tenía toda esta yema. Todo eso es vitelo, ¿eh? ¿Cuánto se imaginan que habrá de polo animal ahí?
pues tal vez menos de la mitad. Mucho menos de la mitad, Teresa. ¿Eh? O sea, al principio es una cosa de nada y se le llama blastodisco. Prácticamente es una capita de células, nada más. Sí, exacto, Javier. Sí, es irrisorio, pero recordemos que el vitel es una sustancia de alimento, ¿no? Entonces, eso va a ir alimentando poco a poco el crecimiento de este embrión. Pero en las primeras etapas, Entonces, sí, ¿verdad? solo para creerlo, holoblástico entonces sería que no Completo. tendría pelo. Ajá. Sí. Ah, ok, Sí. vale. Y por eso tiene una división completa. Meroblástico sí contiene buena concentración de vitelo y por eso solo tiene una segmentación parcial. Vale. ¿Sí, Mara? Sí. Perfecto. Ahora, fertilización, ¿sí? ¿Qué permite? O sea, ¿qué se logra con este proceso? ¿Cómo quedamos que estaba el óvulo en cuanto a su meiosis? ¿Cómo quedamos que estaba qué cosa? Es que no El entendí. óvulo, o sea, recordemos que hay dos meiosis, 1 y 2, ¿no? Ah, ¿Cómo estaba este? No, la fase G, Ingrid, es hasta que viene la segmentación. ¿Sí? Es cuando perdemos. Pero aquí más bien, en meiosis, estábamos a punto de perder un cuerpo polar, pero no terminábamos la metafase como tal. ¿Sí? Está como aún agarrado a este cuerpo polar, a lo que sería el óvulo. Es hasta que llega el esperma que se desprende este cuerpo polar. ¿Y qué creen que se lleva? El centriolo del óvulo. Ujú. Entonces, ¿cómo vamos a poder tener segmentación sin centriolo? ¿Quién es lo tiene? los centriolos vienen en el esperma, ¿no? Exacto. Los centriolos vienen del esperma. Aquí hay en la entrevista que le hacen a Lili Margulis, toda esta composición de citoesqueleto, centriolo, etcétera, flagelo, cilio, a ella le da un origen de simbiosis. Pero eso lo vemos después cuando hablemos del video para que lo discutamos, ¿no? Pero sí, el centriolo se lo lleva el cuerpo polar y lo aporta el esperma. ¿Qué aporta la madre? Bueno, el óvulo. Núcleo y citoplasma. Bueno, núcleo vamos... Ajá. Bueno, dos núcleos. ¿Perdón? ¿Mitocondria? Sí, Exacto, ¿no? Podríamos ver nuestro linaje materno secuenciando genoma mitocondrial, ¿están de acuerdo? Sí, ¿Hasta dónde claro. creen que nos llevaría esa información? Pues Hasta tengo la entendido Eva africana. Coincido contigo, Lucía, sí. pues tengo entendido que, por ejemplo, se usó no me acuerdo, creo que fue el mitocondrial Ujú. para hacer la oveja Dolly, ¿no? Por ejemplo. ¿O fue el otro? No, el mitocondrial se usó, o sea, recordemos que ya estaba el óvulo. El óvulo fue enucleado, ¿sí? Y lo que se insertó ahí fue el núcleo de una célula somática, de una glándula mamaria. Entonces, se reactivó Ok. el metabolismo de este núcleo y nuevamente se comportó de manera totipotencial. Y eso llevó a la generación de Dolly. Ok. Pero sí, no, las mitocondrias sí provenían del óvulo que se usó como recipiente, pues. El óvulo había sido nucleado, ya no tenía núcleo. El núcleo que tuvo este óvulo ahora fue el de la célula somática. Ujú. ¿Sí? Entonces, aquí se aporta, ¿no? Entonces, se requiere del esperma, o más bien de la fertilización, para que se termine la segunda división meiótica en el óvulo. ¿Qué saben ustedes de la corteza terrestre? ¿La imaginan como algo sésil o como algo dinámico? Dinámica. Dinámico. Exacto, tenemos zonas de subducción y zonas de crecimiento, ¿verdad? Ujú. De hecho, ha habido más de una Pangea históricamente a niveles geológicos, ¿verdad? O sea, hay como se separan los continentes y luego se ha visto que vuelven a conjuntarse. Por eso tenemos a las rocallosas. ¿Y eso qué tiene que ver con desarrollo? Bueno, así como hay una corteza terrestre, que está esta corteza en este magma,
también hay una corteza celular. ¿Y cómo se imaginan a esta corteza celular? ¿Dinámica o también sésil? Dinámica. Dinámica. Sí, entonces, ¿qué va a pasar? Pues en esa corteza celular, por ejemplo, en el polo vegetal, hay un mensajero que forma parte de una vía, que la vamos a ver después, que es de la vía Wnt. El mensajero se llama Dishebel, codifica para la proteína Dishebel. Y está en el polo vegetal, ya vimos polo animal arriba, bueno, por decirlo de una manera, ¿no? Y polo vegetal abajo, ¿no? Para ir marcando como la parte de los ejes. Llega el esperma, impacta, ¿sí? De verdad, y eso desplaza la corteza celular. Entonces, me empuja a Dishebel a la región futura dorsal del embrión. Y aquí ya marcamos un eje invertebrado, ¿sí? Por el impacto del esperma, me empujó a Dishebel como mensajero a la región dorsal. Esto va a activar después la traducción de estos mensajeros. Y ahora tenemos Dishebel en la región dorsal. Y Dishebel va a inhibir a un inhibidor de la beta-catenina. Por ende, la beta-catenina únicamente va a estar activa en la región dorsal. Ya generamos un eje. Solo por la entrada del esperma. Y por el acomodo del citoplasma en el óvulo. ¿Y qué más? ¿Sí? Activa las moléculas necesarias. Recordemos, como les platicaba, están esos mensajeros dormidos. Cuando llega el esperma, se incrementan los niveles de calcio, cambia el pH, y eso libera a los mensajeros, expone el 5'UTR, y ahora sí, el ribosoma se puede sentar ahí y empezar el proceso de producción de proteínas. Para arrancar con la segmentación. Y eso es gracias a la fertilización. ¿Sí? Tenemos este óvulo no fertilizado, se fertiliza, se forma este cigoto, llegamos hasta blástula media. Recordemos, aquí es cuando se activa el metabolismo del cigoto. Antes dependimos del aporte materno. Llegamos a gástrula temprana y gástrula tardía y seguimos con los movimientos celulares para formar las 3 capas germinales. En la etapa de segmentación, primero vamos a formar una pelota inflada. Esa pelota se llama mórula. Sí, está constituida por 12 a 16 células. ¿Cómo se llama cada una de estas células? Blastómero. Exacto, blastómero o blastómeras es. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si tienen ustedes una pelota de fútbol o de básquet? ¿La pueden manipular? O sea, ¿la pueden apachurrar? ¿No, verdad? No, ¿Qué tiene que pasar para que podamos apachurrar o manipular esa pelota? tiene que perder volumen. Tenemos que poncharla, ¿verdad? Tenemos ahora que ponchar a esta pelota. Y esta ponchadura se llama blastocele. Y el proceso lo que genera es una blástula. Porque no podíamos moverla, pues está toda inflada, esta mórula, unas serie de células compactadas. ¿Sí? Como dice aquí, ¿no? Es una masa esférica maciza de células. Lo primero que se va a formar después de la fertilización al constituir el cigoto, iniciando el proceso de segmentación. Y aquí van a ser bastante uniformes las blastómeras, en cuanto a tamaño, en cuanto a forma y en cuanto a su potencial. Pero entonces, como bien me explicaron ustedes, requerimos de un balón hueco o ponchado para poderlo mover. Y a esta ponchadura se le llama blastocele. Y vamos a formar una esfera hueca ahora, que vemos en esta imagen. Ven aquí, esto que está al centro, bueno, casi al centro, es esta cavidad que se llama blastocele. Se llenó de líquido. Y ahora sí ya se puede mover, ¿no? Ahora sí ya podemos después llegar a gastrulación para manipular todas estas células y constituir las 3 capas germinales. Aquí ya vemos más conceptos, ¿no?
del cigoto, que es el huevo fertilizado, mórula y ahora blástula. ¿Sí? Entonces tenemos aquí una blástula en anfibios y tenemos aquí, eso que está en gris, es el blastocele. Creo que lo defino en así. Ah, no. Vean, segmentaciones, segmentaciones, segmentaciones de mórula a la blástula. Aquí ya se ve la cavidad que se llama blastocele. Aquí lo tenemos, blastocelo. Es la cavidad llena de fluido que se forma en el hemisferio animal. Y ahora sí, al ser una pelota ponchada, permite que haya movimientos celulares. Y con esto, a partir de que se genera el blastocele, ya se hace la diferenciación de las capas, por así decirlo, ya después de esto. No, aún tiene que haber una transición, digamos, aquí tenemos como en blástula media, tiene que haber un poquito más de maduración celular para ahora sí entrar en gastrulación. Okay. Llegar a blástula tardía y arrancar en gástrula temprana. Va. Porque hay más cosas sucediendo, ¿no? También requerimos manipular el citoesqueleto. Y eso se logra por la manipulación de vías de transducción de señales. Vamos a generar ahora sí todo el potencial para que mis células se puedan mover. Okay. Y lo primero que vamos a formar es un blastoporo. Vamos a hacer una pequeña cavidad externa. ¿Sí? Y eventualmente eso va a dar lugar al arquenterón y eventualmente eso va a dar lugar al tubo digestivo. Entonces, por ejemplo, en este caso, en nosotros, este blastoporo sería ese primer orificio, por así decirlo, sería el ano. Sí, exacto, porque somos deuterostomados. ¿Sí? Okay. Pero por una dinámica celular muy interesante, este blastoporo se tiene que hacer un arquenterón, que es esta cavidad que vemos ahorita aquí, en morado. Esto lo vamos a ver después con más detenimiento, también ver el mecanismo molecular y celular que regula esto. Y aquí lo fascinante es que luego tiene que encontrar un lugar para hacer la boca, ¿no? Entonces va a estar, hay algunas estructuras que yo les veo como unos látigos que se llaman filopodios, que va a estar como sensando, hasta que encuentre el sitio adecuado y sepa, aquí va a haber una boca. Entonces termina ese arquenterón. Como han visto las vasijas de barro cuando las están haciendo, ¿qué pasaría si apachurras, no? Como que al apachurrar estas células, Filopodio. sí, filopodio, perdón, Ingrid, sí. Lo vamos a tener ahorita en un par de clases. Los apachurras y lo haces más largo, ¿no? Igual aquí, ¿no? Está como más abierto el arquenterón, se va a compactar, se va como a estirar y va a encontrar un sitio para abrir hasta ectodermo y formar una boca. Oye, Fausto, una pregunta. Aquí en la gástrula ya no existe entonces como tal un polo vegetal y uno animal, ¿verdad? No, no, ya no. Aquí ya llevamos, porque recordemos que ya estábamos definiendo los ejes de esta etapa de blástula. Lo primero que usamos para orientarnos fue este polo animal y vegetal, y invertebrados por la entrada del esperma que les decía, dorsal ventral. ¿Sí? Ok. ¿Sí contesté? Sí. Okay. Bueno, Gracias. entonces, sí, nada. ¿Se imaginan qué tan importante, veamos la perspectiva evolutiva o la parte práctica, será tener boca y ano? Piensen en un nidario. Que tienen el mismo para los dos. Sí. Bendita evolución, ¿no? Sí, porque si no, imagínense ahorita nosotros. Sí. Hay un grupo de tenóforos que tienen como un ano dinámico, digamos. Acuérdenme que les pasé ese artículo, ¿no? O sea, que las células cambian de ser células de ano a células de boca y así. No, que eventualmente puede generar una apertura para ir por ahí desechar.
Recuérdame que se los reenvíe, ¿no? Por favor. Sí, claro que sí. Ahora, voy a decirles algo, siempre lo digo, sobre todo en este curso, que es verdad, ¿eh? Sin decirme sí o no, eso quédenselo para ustedes. ¿Alguien de los presentes no se siente exitoso? ¿Tenemos que contestar? No. Ah, Bueno, Qué bueno. ¿qué me dirían si les digo yo con una certeza absoluta que todos los 30 presentes de aquí, todos ustedes son exitosos? ¿como exitosos en qué? Tal vez Esa- lógicamente, ¿no? Porque socialmente tal vez no. Bueno, lo más difícil de tu vida ya lo hiciste. Y lo hiciste excelentemente bien. Dígales a mis papás, por favor. Me gustan. ¿Sí me creen? Sí, Pues sí. ¿Alguien no me cree? no, sí le creemos. O sea, es que sí, pero está como raro considerar eso como un logro, es como, pues ya pasó, ¿no? Es que como ya lo damos por Y ni me sentado, ¿no? enteré. Pero no teníamos idea de la complejidad que fue hacer eso, ¿eh? Sí. Tal vez no lo tomamos mucho en cuenta porque no estamos muy conscientes de ello, ¿no? Sí. Pues miren, no lo digo yo, lo decía Louis Wolpert. No es tu nacimiento, ni tu matrimonio, ni tu muerte, ni ningún éxito académico, ¿eh? Sino la relación, lo que es realmente y verdaderamente lo más importante en toda tu vida. ¿Alguien aún no está convencido? Ujú. ¿Por qué? Porque la gastrulación es como la etapa más Todo se puso a prueba. compleja. Sí, Ah, vas a formar tus 3 capas germinales como vertebrados, tu intestino, tu notocorda, ¿no? Vas a reacomodar todas tus células, todo se movió, todo se reacomodó y todo funcionó perfectamente bien. ok. En serio, o sea, no hay manera de comparar con cualquier otra etapa de nuestra vida lo que hicimos ahí. Ujú. Y tengan la certeza de que lo hicieron ustedes muy bien. Si no, seríamos menos en clase. Sí, claro. De verdad, tomen eso en cuenta, por favor. No es de dientes para afuera. Hacemos un descanso de 5 minutos. Nos Vale, vemos, de la- Va, va. Sí, nos vemos a las 11:07. ¿Sí? ok, Ok. gracias.
Listo. ¿Qué pensaron del último? Pues me hace sentir mejor. Porque es una realidad, ¿eh? Sí. Hacia la pregunta del polo animal y vegetal, eventualmente más bien nos enfocamos después ya en ejes, ¿no? Por ejemplo, animal vegetal se convierte en muchos casos en anterior-posterior y aboral-oral en dorsal-ventral. ¿Sí? Ahora, ¿qué es la gastrulación? Lo vamos a ir viendo más a detalle y en cada organismo modelo, pero es un arreglo de células. Uno, por migración es muy importante. Y por división, ¿qué permite esto? Forma el intestino, la notocorda y estas tres capas germinales. Formamos aquí el blastoporo, se forma el arquenterón, se estira más hasta que encuentra una salida para formar lo que va a ser esta boca y ya se constituye este intestino. Ahora esto no tiene sentido, pero lo vamos a ver después. Se forma el mesénquima primario y el mesénquima secundario. Para esto es un erizo de mar, va a formar las espículas. ¿Sí? Ahora, la gastrulación es gracias a los movimientos celulares, se va a reorganizar de una manera masiva, por eso es tan importante. Por eso es lo más importante en nuestra vida. De esa bola esférica que teníamos en la blástula, a un organismo con tres capas germinales. Y va a ser muy importante porque el acomodo de células, recordemos que lugar es destino también, ¿no? Hablamos de eso en la clase pasada. ¿Cómo se van a reacomodar? Va a ser muy importante. ¿Dónde queda una célula en tal sitio? ¿Quiénes tienen de células vecinas? Porque estas mandan señales también. Mandan ligandos y si tiene el receptor adecuado, puede responder para continuar con el proceso de diferenciación o de migración o lo que le corresponde hacer con base en estas señales. ¿Sí? La capa más interna, ¿sí? es el endodermo. Ese forma el intestino, con todos sus recovecos, digamos. ¿Sí? O sea, todo ese tubo que va pasando y todo lo que lo acompaña, ¿no? Y es la interacción también con otras capas germinales que permite la formación de sus órganos internos, ¿no? También los pulmones. El ectodermo va a formar la capa externa de la piel y el sistema nervioso central y otros tejidos externos. El mesodermo es la capa media, va a formar qué cosa, por ejemplo, el sistema circulatorio, músculo, el esqueleto, etc. Entonces, ¿qué involucra esta gastrulación? Uno, migración celular, movilidad celular, cambio de forma y adhesión celular también. ¿Qué células se juntan? ¿Qué células se separan? Va a ser muy importante también en esta etapa de gastrulación. Esto vale la pena recordar cuáles son los movimientos. Uno es una invaginación. ¿Cómo se formará un blastoporo? ¿Qué movimiento requerirá este embrión para formar un blastoporo? Plegarse hacia adentro. Exacto, una invaginación, ¿sí? Y esto es tal cual, ¿no? Como vemos aquí. Estas capas de células se pliegan hacia adentro, ¿no? Luego vamos a ver por qué mecanismos, por qué cambios en el citoesqueleto. Con lo que vimos de células mesenquimales y epiteliales, ¿cómo definirían ustedes una ingresión? Que es la siguiente imagen. Son células mesenquimáticas, ¿no? Mesenquimales. Exacto. Pasa la transición de epitelio a mesénquima. A nivel molecular, ¿qué estará pasando? Pues sí, como que se pierde la adhesión entre esas células. Exacto. ¿Por qué se perderá esa adhesión?
porque no se consideran, o sea, no son el mismo tipo de células, ¿no? Se pierde la comunicación celular. Pero, ¿hay algún mecanismo para mantener a las células unidas? Uy, iba a decir plasmodesmos, pero eso es de plantas. ¿Qué mantiene a las células unidas? ¿Las proteínas? Exacto, hay proteínas de unión celular, como las caderinas. ¿Qué pasa si una célula deja de expresar esas proteínas de unión? Deja de estar unida. Tal cual. ¿Y ahora qué va a hacer? Va a migrar, ¿no? ¿Sí? Ahora Ujú. puede migrar a otra parte del embrión. Ese sería el segundo movimiento, muy importante en gastrulación. Ahora, involución. ¿Sí? Una capa epitelial se enrolla hacia adentro para formar una capa subyacente. Ahorita no nos dice nada epiblasto e hipoblasto, pero vamos a ver que el pollo con su blastodisco es una sola capa de células. Tiene que haber una involución para formarme dos capas de células. ¿Sí? Mi movimiento favorito es la epibolia. ¿Cómo se llama la capa externa? Embrionaria o germinal. Ectodermo. Ectodermo. Entonces, ¿qué pasa si esa capa se empieza a estirar? Voy a envolver al embrión, ¿verdad? Ujú. Ok, ajá. Ese movimiento se llama epibolia y lo hace el ectodermo. ¿Sí? De hecho, nosotros podemos definir, por ejemplo, en un embrión de pez cebra, si está en 50% epibolia, está en 70% epibolia, está en 80% epibolia o está en 95% epibolia. ¿Sí? Mm. Y si vamos a ver en qué etapa del desarrollo va. ¿Me podría explicar otra vez lo de la involución, por favor? Esa parte. Sí, claro. Tienes una capa de células, Ujú, pero quiero dos. ujú. Pues una involución, ¿sí? Pues es como un pliegue. Exacto. Sí, justo. ¿Cómo podría dibujarlo? Está aquí la hojita. ¿Sí? Mi capa. Lo pliego y ahora ¿cuántas tengo? Dos. Dos. Ok. Soy muy básico, pero es así, ¿no? Teníamos el epiblasto, ahora tenemos también hipoblasto. Eso lo definimos más adelante, ¿no? Y luego Y de dos cuando se capas. hace, perdón, ¿Mara? cuando se hace la segunda capa, esa segunda capa es de puras células mesenquimales y la de arriba son puras células epiteliales. No, porque sigue siendo una membrana, ¿eh? Digo, sigue siendo una capa. Ok. No se desprendieron. Pero abajo quedan las mesenquimales. No, todas son epiteliales. O sea, Ah, ok. terminas formando otra capa subyacente. Pero en la Ok. impresión sí se separaron algunas y se volvieron mesenquimales. Y sí, ese es otro movimiento celular. Ahí tenemos separación de células. ¿Sí? Ok. ¿Estos van en orden o los estamos No, viendo? No, ese es el que no va sí, en no. orden. Todo está pasando de manera independiente y a veces al mismo tiempo, ¿sí? Ok. Ah, En este dibujito, vamos a estar muy chiquito, ¿no? ¿Qué ven aquí? ¿Qué movimiento ven aquí? Invaginación. Imaginación. Y aquí las células rojas son mesenquimales, se desprendieron de este epitelio, del epitelio del polo vegetal. Ok. Y ahora pueden migrar a ciertas regiones. ¿Sí? Sí, entonces ese era el truco, no es un proceso, son movimientos aislados. Sí. Ok. ¿Está bien? Sí. Ahora, ¿se alcanza? A ver, ¿dónde está? Aquí. ¿Se ve el dibujito? Está muy feo. Sí, no se ve muy bien. ¿Y ahí? A ver, espérame. No, si no se los busco después, lo tenemos que ver. ¿Saben Sí. qué? Sí, No. sí, se Creo ve. que lo tengo en mi presentación aquí mismo, ¿eh? Ay, espérame. Ahorita regresamos. Estaba muy chafa, ¿no? Ujú. Pues, ¿queda claro lo que es epibolia?
Sí. Profe, en esa parte dijo que eso lo hacía el ectodermo. Exacto, ¿sí? Se va a estirar, que es lo que quise demostrarles en mi póster, pero ya está comido por el sol. Bueno, después tenemos intercalación, aquí es al revés, ¿no? Tenemos y un pilón que se llama extensión convergente, realmente son 5 movimientos, ¿no? Si teníamos 2 capas, ahora tenemos una sola. Ujú. ¿Sí? Ah, Eso vale la pena que, no sé si pueden hacer como un glosario de los términos que hemos estado viendo. ¿Creen que eso podría ayudarles? ujú. Yo creo que sí, estaría bien. Sí, porque estamos viendo ya muchos conceptos, ¿no? Ujú. Pero requerimos de estos conceptos para usarlos después en desarrollo. O sea, entonces la diferencia entre la extensión convergente y el intercalamiento es que son como más las involucradas en la... Exacto, ¿sí? Por eso, acéptenme como un pilón la extensión convergente. ¿Sí? Ok. Va. Pero todo eso lo hicieron ustedes como gástrulas. Y nos cuesta tanto trabajo comprenderla ahorita y ya lo hicimos. Sí, claro. Pero es que no teníamos conciencia, ¿no? O al menos memoria. Quién sabe si conciencia, pero memoria no. Sí, no entramos también en esa parte, pero tienes razón. Bueno, entonces, ¿alguien tiene alguna duda o comentario hasta esos movimientos? No. Porque recuerden, esa es una de las bases. Son 3 bases. Expresión genética diferencial, comunicación celular y movimientos celulares. ¿Están claros esos movimientos? Los vamos a ver una vez más, ¿eh? Pero sí quedó claro. Okay. Sí. Y finalmente, organogénesis. Vamos a formar los órganos. No podemos hacer esto si no tenemos las 2 capas germinales, porque requerimos en muchos casos de la interacción de estos para formar a los órganos. Hijo de Magali, es una excelente pregunta, ¿no? Recordemos que el destino celular al principio lo marca nuestra madre, pero luego nuestros amigos. Entonces, el contexto te lo marcarían tus células vecinas, por lo que vamos a ver en un par de clases, que es comunicación celular. ¿Sí? Y para hacer esto, de la organogénesis, se requiere interacción de tejidos distintos. Y también algo clave es interacción entre hojas epiteliales y células mesenquimales. El ejemplo más bonito que se me ocurre es cómo se forma un riñón. Baja el nefro, se forma un chipote, interacciona con un conjunto de células mesenquimales y eso induce a que este chipote, esta yema, se bifurque, se bifurque, se bifurque y compacte aún más y más y más a las células mesenquimales. Y al final nos queda una serie de canaletas por estos tubos constituidos por estas células que los agrupan. Y así nacen nuestros riñones, por interacciones de hojas epiteliales o tubos epiteliales y células mesenquimales. Y quien marca la pauta es la notocorda, en vertebrados. Bueno, en cordados, pero... ¿Me puedes repetir lo del riñón? La verdad no entendí bien el proceso. Sí, mira. Realmente tenemos aquí, vamos a hablar después de los nefros, ¿no? Tenemos un tubo y aquí tenemos, a la altura justo donde van a estar los metanefros, células mesenquimales. Ok. Eso genera una señal para que aquí se forme una yema. Y interacciona esta yema con las células mesenquimales. ¿La yema está hecha de qué? O sea, ¿qué es otra célula? Pues no, una es un conjunto de células. Hubo atracción y proliferación para formar, digamos, tienes un tubo de PVC y le pusiste aquí una extensión. Ok, ok. Aquí interacciona y por una señal se va a bifurcar. Se bifurcó una vez y se vuelve a bifurcar. ¿Sí? Y así se sigue bifurcando. Al final, nuestros riñones son una serie de canaletas. ¿Cuál es la función del riñón? Filtrar, ¿no? Entonces,
por todas esas canaletas van a pasar esos líquidos para llevar a cabo el proceso de filtración. ¿Y esa célula mesenquimal es lo que Va a compactar después pasa a ser eventualmente. el glomérulo o solo se pierde de él? No entendí bien, perdón. ¿Esa célula mesenquimal es lo que pasa a ser como el glomérulo o después se Exacto, ¿sí? sí. Pero ya se van a unir, ¿no? Ya van a Ujú. tener proteínas de unión y va a formar ahora sí algo en conjunto, ¿sí? Ok. Y el primer paso es la neurulación. Ahorita solo estamos viendo conceptos, ¿eh? ¿Están cansados o están bien? Bien. ¿Verdad? Ujú. Ok. Bien, bien. Entonces, lo primero que tiene que haber es la formación de un tubo neural. Este proviene del ectodermo, en particular de la placa neural, alias neuroectodermo. Y ese va a dar lugar a la espina caudal, ¿sí? Y al cerebro. O medio de la espina, ¿no? Las células de la cresta neural son células mesenquimales que derivaron del ectodermo. Ahorita hablamos de estas, pero estas van a ser muy importantes porque van a formar células pigmentarias y el sistema nervioso periférico. Además, como ya les mencioné antes, el cartílago y huesos del rostro. Pero ¿qué regula la localización exacta del tubo neural? Algo que se llama notocorda. ¿Cómo? ¿Qué nos permite, chapa aparte, abrir y cerrar una puerta? Una bisagra. Una bisagra, exacto. Entonces aquí tenemos células bisagras. Ujú. ¿Sí? Pues tenemos lo que está en azul clarito es la placa neural, ¿sí? Lo que está en azul oscuro es lo que va a formar cresta neural y epidermis. Entonces, se activan las células bisagras. En realidad es por cambios en el citoesqueleto. ¿Qué va a pasar? Pliego. ¿Y qué formo al plegar? Una bisagra. Un surco. No. No. Plegué Un hueco. la bisagra. Un surco, ¿no? Un surco. Exacto. Todas esas historias empiezan con surcos y tubos, ¿eh? De verdad. Entonces, ya hice un surco. Ahora, ¿qué necesito para cerrar este surco? ¿Sí? Expandir la parte de arriba. Más bien doblarla, ¿no? No, si hiciste tu cucurucho aquí, pero quiero cerrarlo, ¿no? Ahora pliego y pliego por los dos lados. También tengo células bisagras a los lados. Eso es por cambios en el citoesqueleto. Entonces tenía mi surco y ahora cierro y formo un tubo. Y ese tubito ahora nos permite tener todos los pensamientos, ideas y sueños que tenemos, ¿eh? Y por ejemplo, ese movimiento se hace a las células bisagras, pero esas están en la epidermis, ¿no? Porque esas controlan, o sea, llevan a la placa neural a No, doblarse de esa forma. las células bisagras están contenidas en la placa neural. Ah, ok. Está aquí, esas dos manos que tengo aquí es la placa neural. Y lo que tengo entre las dos manos son las células bisagras. Formé el surco, ¿sí? Ah. Y ahora lo vuelvo a plegar y cierro y formo el tubo. Y cuando se forma el tubo neural, ¿se desprende de las células de la epidermis? Sí, justo. Ahora te voy a explicar el por qué y el cómo. Ok. Pero la epidermis, por ende, se junta y ahora nos forma la capa externa de la piel. Mm. ¿Sí? Como vemos en esta figura. Ya cerró, cierra el tubo neural. Lo que está en rojo, rosita es la notocorda. Y cierra la capa externa. Ya cerró epidermis. Ya cerró tubo neural, pero tengo células en medio bailando, que son las células de la cresta neural. No fueron ni epidermis ni tubo neural. Y además son mesenquimales. Ahora pueden migrar para formar muchas cosas más. ¿Eso es lo que va a empezar a formar el sistema nervioso? Periférico. El sistema nervioso central lo forma el tubo neural. Mm. ¿Sí? Entonces, Y ese tubo neural se hace, o sea, ese es blando, es lo que va a formar la médula, no, la espina. Sí, sí, como sí. Y la espina dorsal. y tu cerebro. Ok.
Sí, después vas a sufrir una serie de convoluciones, por ejemplo, en la parte anterior, para formar tu cerebro anterior, medio y posterior. Ok. Pero lo fascinante es que empezó como un tubo, ¿no? Ujú. Ujú. O sea, como ese tubito ahora, todas las emociones y pensamientos que tenemos, ¿no? Ay, no. O el lenguaje abstracto que manejamos, ¿no? Para contarte de un tubo neural que ahora nos ayuda a hacer esta comunicación que tenemos. Wow. Entonces, recuerden, hojas y tubos, ¿eh? Profe, tengo una duda. O sea, ¿el tubo neural se forma a partir de la placa neural? Exacto, y la placa neural proviene del ectodermo. ¿Sí, Jania? Va. Sí, profe. Y algo fascinante son estas células mesenquimales, ¿eh? Alias cresta neural. Ahorita retomo esa idea, ¿no? Miren, pero esta imagen está mejor. ¿Sí ven cómo se forma el surco neural en la primera micrografía? Y ahora las células bisagras laterales se están cerrando. Justo lo estamos agarrando aquí. ¿Sí lo ven? A punto de cerrarse. Y aquí ya cerró. Ya quedó arriba epidermis. A los lados, estas dos masas de células se llaman somitas. Tóquense atrás, tóquense su columna vertebral, tóquense sus músculos de la espalda, sus vértebras derivaron de estas somitas. ¿Sí? Por acá está el mesodermo intermedio, el que le sigue, ¿no? Riñones y gónadas. Y estas dos cosas, mesodermo de la placa lateral, nuestro corazón. Mm, Eventualmente tiene que migrar. Y ujú. abajo, como centro señalizador importante, la notocorda. Ok. Entonces, esa sería la primera etapa de la organogénesis, la neurulación. Ujú. ¿Sí? Entonces, la notocorda es necesaria para inducir la formación del tubo neural. Luego vamos a ver qué señales produce para permitir este cambio. Y ven estas pelotitas, estas son las somitas que les mencionaba. Todo esto lo vamos a ir desmembrando poco a poco, ¿no? Para que nos quede más claro. Ok. ¿Eso sigue siendo del cuello? Esta, creo que sí, ¿eh? Qué padres imágenes. No recuerdo de dónde es la micrografía. Wow. Entonces, vean, aquí es un embrión de un anfibio. Se forma el labio dorsal del osteoporo, que lo vamos a hablar muchísimo al respecto por su importancia como organizador celular. Y vemos esto, ¿no? Está el arquenterón, está todo el endodermo, el mesodermo y el ectodermo, ¿no? Aquí ya se formó el tubo neural, aquí está la notocorda y las futuras somitas. Hasta que eventualmente se metamorficen en una larva, ¿no? Perdón, se genera una larva, que eventualmente se va a metamorfizar en un adulto. Aquí algo que me ha fascinado es, ¿qué les llama la atención de la figura E? Que es como los dos estados al mismo tiempo. Exacto. Tiene esa cola de renacuajo para nadar y tiene patas traseras para desplazarse. ¿A partir de cuándo induce apoptosis en la cola? A partir de que tiene las patas. ¿No? Hasta que son funcionales las patas. Metafóricamente hablando, no da paso sin guarache. O sea, se va a esperar hasta tener todo lo necesario para ir a la siguiente etapa, ¿no? Por cierto, para recordar, ¿quién es aquí, en esta clase, el único que no se equivoca? No soy yo, ¿eh? Conmigo tengan la certeza de que me puedo y que me voy a equivocar. El único que no se equivoca en mi clase, bueno, en esta clase de desarrollo es el embrión. Ese es su verdadero maestro, que no se les olvide, ¿eh? Ujú. Yo me puedo y me voy a equivocar, cuenten con ello. ¿Sí? Voy a tratar de actualizarme año con año, ¿no?
Pero si pensamos en la filosofía de este embrión, también es genial que esta larva, antes de metamorfizarse, se espere hasta que tenga realmente patas funcionales traseras para metamorfizar su cola. Miren, aquí tenemos justo un cigoto, recién fertilizado. Aquí lo genial es, cuando estaba trabajando yo con pez cebra, se prendían las luces a las 9 de la mañana y justo ahí desovaba y justo ahí fertilizaba. Teníamos una ventana de media hora para agarrar cigotos y poderlos microinyectar y poderlos transformar genéticamente. ¿Sí? O manipularlos de otra manera que quisiéramos, ¿no? Y teníamos que ser muy rápidos porque después tendríamos un embrión de una célula, como vemos aquí en la figura B. Después de 4 células ya no podemos microinyectarlos porque producimos mosaicos. ¿Qué significa esto? Que solo una de las blastómeras o un grupo de blastómeras se van a modificar genéticamente y las otras no. Tu ventana era de 4 horas máximo. O sea que para mediodía ya tienes que haber inyectado todos los embriones que pudieras, ¿no? ¿Qué les llama la atención de la figura B? Esa membrana de afuera, en la A, es el corión. Pero en la figura B. ¿Es el polo vegetal y el animal? Exacto. ¿Cómo es el polo animal en el pez cebra? Grande. ¿El animal? No, es muy pequeño. Muy pequeño, ¿no? Ajá. ¿Es el de arriba? El de arriba. Ah, Sí. ah, ¿Y sí, cómo es sí. el polo vegetal? Muy grande. Con lo que hemos aprendido hasta ahorita, ¿dónde esperamos ver división celular? Arribita. Ajá. Exacto, únicamente en el polo animal, ¿no? Mm. ¿Para qué le servirá este vitelo? Para nutrirse y alimentar a la parte que se divide de la célula. Podría ser. Ah, Dime. sí. Ah, es que iba a decir que cuando tienen más vitelo es porque son precoces a la hora de salir. Al Ah, revés. no, al revés, sí. Al revés, Porque sí, al revés. van a tardar más en salir. Entonces necesitan más vitelo. Sí, de hecho, esto, digamos, si mantenemos al pez cebra, obviamente, en el laboratorio a 28.5 grados centígrados, el vitelo le va a alcanzar por 5 días. ¿Y Mm, cuántos días? O sea, ¿a los 5 días se eclosiona? No, eclosiona al tercer día. Sí, o sea, rompe el corión como larva de 3 días. Al cuarto día genera su vejiga natatoria. Esto por lo cual cazan pescan a las totuabas, porque en teoría es afrodisíaco, y por eso están acabando con esa población. Bueno, eso se forma en el pez cebra a los 4 días, su vejiga natatoria. Y a los 5 días, eso es artificial, ¿no? Ya le puedes dar de comer paramecio. Ya empieza a cazar. A partir del 5.º día se empieza a alimentar. Es cuando, no sé si he visto imágenes de eso, todavía tienen como una bolita pegada en la panza, ¿no? Es la bolita Esa es la del vejiga pelo que natatoria. le quedó. No, Es la vejiga natatoria. sí, la pancita que vemos en esas larvas es lo que queda aún de vitelo entre las 24 horas y los 5 días. ¿Sí? Pero a partir del 5.º día ya no tiene vitelo, ya tiene que alimentarse por sí solo. Y es cuando ya es capaz de cazar. Artificialmente le damos nosotros paramecio. Wow. Y curiosamente, legalmente, yo podía trabajar ahí cuando estaba trabajando con pez cebra, legalmente hasta 5 días. Si yo trabajaba con una larva de más de 5 días, me metían a la cárcel. Porque ¿Por qué? mi permiso solo me cubría hasta que el animal, antes de que el animal se pudiera alimentar por sí solo. Eso está como bien loco, ¿no? Así estar en la cárcel y tú, ¿por qué estás aquí? Ah, pues es que manipulé un pez cebra de 6 días. Pero es en serio, ¿eh? ¿Y los que pasan de 5 días los dejan libres o los tienen que sacrificar? No, hay personas que sí tienen licencia para trabajar con larvas de peces de más de 5 días. Eso no es en México, ¿eh? Eso era en Inglaterra, pero mi licencia me cubría de nacimiento, bueno, de cigoto hasta 5 días. Wow. Y para sacrificarlos requerías un permiso.
Y si se te llegaba a morir un pez adulto que estaba a tu cuidado, tienes que hacer un reporte. Permisos de pesca deberían poner mejor. O sea, bajo la ley, que bueno, no hay leyes en Inglaterra, bajo la acta de 1986, todos los vertebrados y los pulpos están protegidos por la reina. Wow. No podíamos trabajar después, ¿no? Hasta 5 días. Pero bueno, vean la cantidad de vitelo. Y miren dónde está la división celular. En la figura A tenemos 2 células, un embrión de 2 células. Tenemos una gran cantidad de vitelo, luego 4 células, luego 8 células, luego 16. Pero vean, únicamente ¿dónde tenemos división? Únicamente en el polo animal. ¿Sí? Se le llama blastodermo a esa región, ¿no? Luego hablamos de él. Primera división, segunda división, tercera, cuarta, quinta, ¿no? Y únicamente en esa región. ¿Por qué? Porque el vitelo, como ya platicamos, inhibe la división celular. Y aquí tenemos epibolia 50% en la figura A. ¿Les dice algo? ¿Qué es epibolia? Era cuando se estiraba el ectodermo y cubría todo el embrión. Exacto, y eso sigue avanzando, ¿eh? Sigue avanzando más, 70%, 80%, hasta que llegamos a prácticamente todo cubierto, ¿no? ¿Sí? Aquí, ven, esto ya está más gordito que esta parte, ¿no? La parte dorsal está más gordita que la parte ventral. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí. Va a formar eventualmente el escudo embrionario, que en peces, como vamos a ver después, es el organizador, lo que va a organizar el desarrollo después. Y miren, aquí ya en la figura L ya está bastante avanzado. Ya está formando una futura retina, etcétera, ¿no? Entonces sigue avanzando el desarrollo y es muy bonito, ¿no? Igual ya hay mapas del destino aquí. La parte dorsal, ventral, animal y vegetal, que va a ser notocorda, que va a ser cerebro, que va a ser epidermis, que va a ser corazón, hígado, etcétera, ¿no? Todo ya por el acomodo de moléculas que fueron depositadas por la madre. Entonces, podríamos aquí enfocarnos un poquito cuando inicia una vida humana, la fertilización, la extracción, en la activación de la actividad neuronal o en el nacimiento, o simplemente es algo para lavarnos las manos, contestar así, ¿no? Esa definición me gusta hasta que se tienen que tomar decisiones colectivas. ¿Y cómo se toman decisiones colectivas? Con, no sé, consensos. Que luego son Debería. difíciles, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Qué tan fácil es en sus grupos, en sus generaciones, tomar decisiones colectivas? Pues la verdad no es muy difícil porque en mi salón en particular es como un imperio o algo así. Nuestra jefa de grupo. ¿Está Está presente? aquí presente, sí está presente. Pero es buena, nos lleva por buenos caminos. Okay. Sí, creo que nuestro grupo es más complicado. Casi, o sea, sí hay como opiniones diferentes. Y hay mucha gente que no opina. Entonces también es un problema. Suele pasar, ¿sí? Ahora, de manera compleja, ¿cuántos ejemplos tenemos de multicelularidad? ¿En qué grupos podemos pensar? Además de los animales. En plantas, en algas. ¿Qué tipo de algas? Creo que son pardas y verdes. Y rojas también, ¿no? Rojas. Ujú. Sí, porque también hay algas unicelulares. Sí, por supuesto. De hecho, el concepto de algas, como ustedes saben mejor que yo, es muy ambiguo, ¿no? Sí. Sí. Pero bueno, algo fascinante es esta división ordenada y ese origen de la multicelularidad. ¿Cuál es el organismo más cercano a nosotros, los animales? Los hongos. Más cercano aún. ¿Grupo o organismo? Grupo, si quieres.
no tan grande, los cuanoflagelados. Ah, Sí. Entonces, algo increíble es que cuenten con la maquinaria molecular para hacer sinapsis. Y son unicelulares. Pero lo que vemos en varios ejemplos es que hay una división ordenada de células reproductivas y la diferenciación subsecuente de su progenie en tipos celulares distintos. Por ejemplo, en Volvox, ¿no? Puede ser con cierta complejidad. ¿Les gustan los Volvox? sí. Sí, ¿Quién es primo de Volvox? la cianobacteria. No, No. ese protista que se llama Clamidomonas, en la figura A. Ujú. ¿Cuál es el mejor modelo para estudiar genética de eucariotas? Pues depende, ¿no? Pero Drosophila. Con más herramientas, yo diría que es Saccharomyces cerevisiae, ¿no? Ah, ujú. Pero si tú quieres estudiar fotosíntesis o locomoción flagelar, no te sirve, ¿verdad? Para eso importas todas las técnicas de Saccharomyces y utilizas Clamidomonas. Un colega que está aquí en el Politécnico, bueno, en México, quiere importar todas las técnicas moleculares de Clamidomonas a Volvox. Ahora Wow. puede estudiar Volvox con toda su complejidad celular, que puede ir de 4 a 64 células, utilizando las herramientas con las que cuenta con Clamidomonas. Para ver también o entender procesos que subyacen a la multicelularidad. Es una pregunta obligada en biología, ¿no creen? Ujú. Y Volvox puede ser un modelo muy interesante para estudiar. Otra posibilidad son los cuanoflagelados, como mencionábamos antes, que compartimos mucha maquinaria molecular por ser tan cercano filogenéticamente a los metasuarios. ¿Son multicelulares los cuanoflagelados? Según yo no, pero viven en colonias, ¿no? O sea, Exacto. Sí. Entiendo. ¿Y qué creen que encontraron que es la base de este comportamiento de colonia? ¿Qué lo induce? como adhesión celular o algo así. Eso es en lo que resulta, claro, pero ¿qué subyace esa adhesión celular? Su metabolismo, porque creo que como que se ayudaban a que todos comieran o algo así, ¿no? La formación de órganos, ¿no? Pero, De estructuras ya más complejas. pero la base de todo esto, ¿saben qué es? Mm. Bacterias, ¿sí? Mm. Hay bacterias que secretan ciertos compuestos, que es lo que induce a que formen esas colonias. Eso está muy loco. Y fascinante, ¿no? Sí. Ujú. Si imagínense, al final también ellas son la base de la multicelularidad. Las bacterias y también van a hacer lo que acabe con la multicelularidad. El No, inicio y el fin. Creo que cada vez más la relevancia de la microbiota va a ir tomando más y más relevancia en nuestro entendimiento, ¿no? Pero si tenemos a los cuanoflagelados y otro organismo, miren, aquí está. Lo más pequeño son bacterias. Y por ejemplo, esta Sí, adhesión que se genera es por alguna, no sé, algo que produzca la misma bacteria, como sí, la biofilms que tiene. sí, es un compuesto mucilaginoso. No recuerdo exactamente qué es. Pero es justo lo que dices, Maras. Es un compuesto que favorece la formación de esta colonia. Ok. Y uno que era hongo y ya no es hongo son los Dictyostelium, por ejemplo. Los mixomicetos, ¿no? ¿Les gustan? Eran los que formaban como
se juntaban muchos, sí, esos. Sí. Esos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Cuando se acabe el alimento, de hecho lo vamos a hacer como un modelo para entender unas evidencias. Se juntan, forman una estructura que les juro que se llama sombrero mexicano. ¿Se llama qué? ¿Sombrero mexicano? Sí, sí, palabra. Pues forman un pseudoplasmodio. ¿Por qué es un pseudoplasmodio? Porque las células mantienen su membrana, no es realmente un sitio. Y eso es una babosa, o así le llaman, que es fascinante porque migra, responde a estímulos de luz, de humedad y de temperatura. Pero ¿cómo sabe quién dirige y quién sigue? Porque está dividido, ¿no? Porque hay una parte que son células somáticas y otras que son células germinales, ¿no? A uno apenas tiene que madurar para formar esas esporas. En ese momento es por diferenciales de ambiente redox. ¿Sí? Ah, ok. Que para regular migración celular en regeneración se ve que es muy importante también. Esas marcan la pauta, ese diferencial permite que estas dirijan y estas sigan hasta que lleguen a un sitio ideal con base en humedad, temperatura y la parte de fototaxis. Aquí sí ya forman esa estructura, generan las esporas y ya pueden continuar con un ciclo nuevo. Es un modelo bien bonito, ¿eh? Lo vamos a retomar después como un modelo para entender evidencias. Y la señal es, ¿qué producimos cuando estamos bien alimentados a nivel metabólico? ATP. ATP, ¿verdad? Sí. ¿Y qué hacemos cuando lo consumimos? ¿Qué generamos como segundo mensajero? ADP. No, AMP cíclico, ¿verdad? Ah. Y esa es la señal, como vamos a ver después, que activa que estas células se puedan juntar. Están como amibas solitarias, ahora se hacen amibas sociales, ¿no? Yo tomé Porque ya hay mucho AMP cíclico, o sea, ya no tenemos energía, hay que juntarnos. Exacto, hay que juntarnos para después poder migrar e ir a un sitio mejor. ¡Wow! Todo esto se va a sacrificar y únicamente estas van a poder esporular. ¡Wow! ¿Sí? Y aquí vemos las primeras células que están juntando. Eso lo vamos a retomar después. Justo aquí hay adhesión celular, que es la base para entender esta multicelularidad. ¿Están de acuerdo con ello, no? Sí, claro. Otro organismo fascinante, primo también, es Fisarum. ¿Lo conocen? No. Hay Pero videos, igual es un hongo, ¿no? ya no, es portista. Ah, ¿Sí? ok. Antes era considerado hongos, ya no son hongos. ¿Sí? Pero es un protista. Y si tienen chance, vean en YouTube videos de cómo resuelven. ¿Qué tan buenos son ustedes para orientarse? ¿Malos? Bueno, Fisarum es buenísimo. ¿Sí? Yo vi un video de eso, de cómo utilizaban ese hongo como para trazar los caminos más cortos y como planear ciudades o algo así. Me lo enseñó Krusty en Hongos 1, creo. Está padrísimo, ¿no? Sí. O sea, resuelve y encuentra, como dice Jessica, la vía más eficiente y más rápida. De punto A a punto B. Sea el metro de Tokio o lo que ustedes gusten. ¿Cuándo está constituido como un plasmodio? Aquí es distinto, aquí no es pseudoplasmodio, aquí es un plasmodio verdadero. ¿Por qué? Porque es un solo citoplasma y múltiples núcleos. En el pseudoplasmodio de Dictyostelium, cada célula tiene su membrana. Es fascinante, ¿no? Formar la espora, dependiendo de las señales, tiene una estructura que es menos migratoria, como una amiba, o más migratoria, como una célula flagelada. Eventualmente, por las señales, forma un cigoto 2N, y por las señales también, por alimento, forma un plasmodio, que se puede desplazar y forma algo muy parecido a lo que veíamos con Dictyostelium. Entonces tenemos algunos ejemplos de origen de multicelularidad bastante compleja. Uno, por supuesto, como mencionaban, son los hongos. Mis consentidas son las algas pardas. ¿Alguien ha ido a las costas del Caribe últimamente?
No, pero son las que son que hay sobrepoblación de algas, ¿no? Sí. Ay, ¿cómo se llama? ¿Sargazo? Sí, sargazo. Eso es un bosque de kelp, ¿no? Ujú. Tiene una capacidad de crecimiento impresionante, ¿eh? Con un poco de eutroficación del medio, crece muchísimo. O sea, ha habido reportes de 70% incluso en un solo día. Ujú. Entonces, la verdad, no se me ocurre cómo se puede solucionar esa situación en las playas del Caribe. Sí, porque, o sea, esto yo tengo entendido que es porque o sea, como hay mucha materia orgánica y se ha subido la temperatura del mar, Exacto. pues esto hace que haya sobrepoblación, ¿no? Que se produzca más. Y pues sí, yo creo que ya no puedes hacer mucho por eso. Vas al sitio, saque y saque esta alga que está varada ya en la línea costera, pero no pueden, o sea, la producción de biomasa es impresionante. Y bueno, Sí. aquí tenemos otro ejemplo de un organismo multicelular. Si a alguien les interesara esto, hay una investigadora portuguesa, ahorita ya está de Alemania, que está estudiando qué le da esta capacidad multicelular a esas algas pardas. Y las algas pardas tienen unas primas que son mis favoritas, las diatomeas. Ah, sí. ¿Sí? A nivel genético, yo creo que guardan secretos que no nos imaginamos. ¿Sí? Estas no sufrieron una simbiosis, han sufrido 2 o 3 más. Entonces, imagínense toda esa regulación que está ahí guardada para investigarla. Si yo tuviera otra vida, investigaría diatomeas. De verdad. Son cercanas a las algas pardas. ¿Por qué no en esta? Porque ya tengo mucho que hacer. Y me gusta mucho, me gusta mucho lo que ya hago, ¿no? Me gustan mucho los invertebrados. Sí, pero las diatomeas también están, a mí también me gustan las diatomeas. Y es fascinante, ¿no? Pero ya no podría, ¿no? Ya con oligoquetos y nematos creo que tengo suficiente en mi plato. Pero si tuviera otra vida, estudiaría diatomeas a nivel genético y molecular. Muy bien. Y son primas de las algas pardas, pero estas tienen la peculiaridad de que son multicelulares. Y hay un modelo que ya se utiliza a nivel genético y molecular y genómico para estudiar a las algas pardas, que lo encontramos también en costas de Baja California. Otro también son las algas rojas. Hay mantos enormes de estas algas rojas en el Golfo de California. De hecho, hace algunos años se formó una empresa para extraer agar de esas algas rojas. Ujú. Sí, también de esas algas rojas hay muchos, como en la herbolaria china lo usan para parásitos. ¿En serio? Para tratar parásitos, sí. Está muy interesante eso, ¿eh? Nemátodos, de hecho. Sí. Ustedes. Gracias por contar. Obviamente las algas verdes, ¿no? ¿Alguien ha comido alguna vez una ensalada con ulva lactuca? ¿Con qué, perdón? Con ulva. ¿La foto? No. Sabe muy rico, ¿eh? ¿Y dónde se consigue? Igual en las costas en Baja California. Hay una playa preciosa que se llama Heréndida, que está llena de algas. Entre ellas ulva lactuca, muchas algas calcáreas. Es un paraíso, ¿eh? Ujú. Obviamente plantas terrestres, ¿no? Solo vamos a tener una clase, pero también les reconozco que son fascinantes. Y a nivel epigenético, para mí, son las reinas. ¿Sí? Tiene una regulación tan compleja y tan completa que solo se ha visto en plantas. Ah, y los animales. Aquí tenemos a los metazoarios, obviamente 4 ramas principales: porífera, diproblastos, que definíamos en la clase pasada, y triploblastos, que son protostomados y deuterostomados. Rápidamente, porque ya se está acabando el tiempo y ya los veo cansados, tenemos aquí estos grupos, ¿no? Están los basales, como porífera, nidarias y ctenóforos, tenemos protostomados y deuterostomados. Aquí, el grupo olvidado han sido los Lophocotorcozoa. Tenemos a los Exiozoa que sufren muda, ¿no? Como artrópodos, nematodos y los hermosos tardígrados. Y aquí, los Lophocotorcozoa, ¿por qué creen que han sido tan poco estudiados? Los anélidos, los moluscos, los rotíferos. Pues
porque no son muy llamativos para muchas personas. Por ejemplo, ¿se imaginan 40 millones de años sin sexo? Un grupo de rotíferos han hecho eso. ¿Cómo mantienen diversidad genética si no han tenido sexo? Por transferencia horizontal de genes. O sea, aquí tenemos un modelo muy interesante para abordar esto. Hacia los xenóforos también. ¿Cuántas veces se inventó en la evolución el sistema nervioso? Por eso tenemos que aprender sistemática. Con base en dónde ponemos a los xenóforos, si está abajo de los porífera o después de los nidarios, podemos inferir si fue una vez o fue múltiples veces en la historia evolutiva de los metasuarios. Si quieren, terminamos aquí. ¿Alguna pregunta o comentario? No, muy interesante todo, doctor. Perfecto. Ah, y le quería comentar que le mandé el correo con los pasos para subir un video. Muchas gracias. Sí. Sí, porque me lo pidieron unas compañeras que se les va el internet y la saca el Zoom y así, entonces tienen muchos problemas. ¿Y con ello ya puedo hacerlo, sí? Sí. Excelente, muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de la clase? Bueno, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el lunes. Vale. Muchas Igualmente, gracias. profe. Gracias.